Hermanas, la palabra de Dios de hoy nos ofrece como siempre diversas consideraciones, pero por relación también a nosotros que podemos estar ocupados en una sola cosa a la vez, quiero rescatar dos. De la primera lectura vemos en esta historia de los reyes del pueblo de Israel las primeras acciones después de su elección por la bendición de Dios a través de la sabiduría. Recordamos el sábado que Él no pidió ni éxito, ni venganza contra los enemigos, ni riqueza, sino que pidió la sabiduría. Y lo primero que hace entonces, una intención que también tenía David, y que a través de las circunstancias y del profeta, que Dios le hace llegar la advertencia de que no se preocupe, que la casa se la va a hacer su descendencia, pero no él. Y entonces, unos 1000 años antes de Cristo, Salomón inaugura el templo de Jerusalén. 400 años más tarde Nabucodonosor lo va a destruir, va a ser reconstruido varias veces. En la época de Jesús el esplendor de Jerusalén, del templo de Jerusalén, era el máximo, y después entre el 66 y el 67 el Imperio Romano, bajo las órdenes de Tito, destruyó el templo y actualmente solamente quedó una pared que no pertenecía a la estructura del templo, sino que era como una medianera, que es el famoso Muro de los Lamentos, y donde estaba emplazado el templo se encuentra una mezquita. Esa es la realidad de las cosas humanas. Pero lo que siempre está presente también para el pueblo del Antiguo Testamento hoy, para los hebreos, para los judíos, es el hecho de la presencia de Dios si lo buscan de todo corazón, como nosotros también. Si buscamos a Dios de todo corazón, como Dios nos creó y sin que Él de alguna manera soporte, sostenga el universo, nada existiría. Todos estamos invitados a buscarlo, como dice una de las plegarias eucarísticas, el prefacio, si no recuerdo mal, de la cuarta, para que te encuentre el que te busca. Pero uno de los lugares importantes del Antiguo Testamento es un lugar físico, el arca en la tienda durante el pueblo que era peregrino, y luego la presencia en el templo, en el Sancta Sanctorum, básicamente después del templo de Jerusalén, en la presencia de las tablas. Antes dicen que en el arca, cuando eran nómades, también iba un poquito de maná, la vara de Moisés, etcétera. Esas cosas se han perdido. Hoy también están perdidas las tablas de la ley. Lo cierto es que Salomón aprovecha la fiesta de los tabernáculos, que recuerda a ese pueblo peregrino, y el símbolo de la estabilidad de la ciudad en el templo amalgama las dos cosas y lo une con la presencia de Dios, con esa nube. La presencia de Dios en hebreo se llama la Shekinah. La Shekinah es la gloria de Dios. Por eso tuvieron que suspender el culto e irse cuando vino esa presencia de Dios. Nosotros con mayor razón en el Nuevo Testamento, en el templo, tenemos la misma presencia de Jesús, sacramental, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y lo tenemos eminentemente en la celebración de la Eucaristía, pero también en los sagrarios, donde Jesús, para adoración y especialmente para los enfermos y moribundos, mantiene su presencia, su inmediatez, escondida, encarnada, por decirlo de alguna manera, como lo vemos, por otro lado, en el Evangelio. Entonces, el primer tema, la presencia de Dios, el lugar donde nosotros nos encontramos con Dios, que tiene que ser todo lugar, pero también y especialmente en la iglesia, en los templos, en los lugares destinados para la oración, y lo tenemos que ir a buscar a Él. Eso falta mucho. Vayan a cualquier parroquia, en cualquier momento, y la gente no es reprobable en un sentido horroroso, pero entraña una gran falta de catequesis. La gente que conversa, yo a veces en tono un poco así, como soy yo, entre seco y no agresivo, les digo a la gente, ¿qué quieren? ¿Un canapé, un cafecito, un poquito de agua, un juguito? Porque claro, una cosa es que te diga buenos días, que respondas algo, y otra que te sientes en la iglesia a sostener una conversación. Si realmente tenés que decir algo, pues vayan afuera a decirlo, ¿no? Son gestos. ¿Eso hace todo? No, no hace todo, pero son gestos. Ya la gente no sabe comportarse en una iglesia, la gente no sabe comportarse en un responso, en una casa
cada vez menos. El domingo murió la mamá de una vecina y tuve que ir a hacer el responso y era el domingo, entonces era de 8 a 11. Yo tengo misa 8:30, 10 y 11, bueno, entre la misa de 8:30 y la de 10 fui, menos mal que estaba cerca, pero ni siquiera te dan tiempo de llegar porque todo es distinto, y a eso sumale que tampoco saben comportarse dentro de una sala velatoria, donde sea. Bueno, son temas que uno tiene que mejorar, y sobre todo si uno quiere ser un cristiano comprometido, tiene que concentrarse, ¿no? Entonces es necesario también desde el punto de vista físico, aunque Dios está en todo lugar, que nosotros tengamos esa referencia para estar totalmente, lo más posible, concentrados y abocados a recibir su palabra, su mensaje, su consuelo, y estar con Él, porque acuérdense que el principal seminario que tuvieron los apóstoles es convivir con Él, estar con Él. Vengan y lo verán, estar con Jesús. Eso es muy importante en la vida de un cristiano. Y digo que pasando al Evangelio, vemos esa actitud de la humanidad de Jesús que está cercana, pero no de manera invasiva. Jesús se va para el lago con la esperanza de que lo dejen en paz, tal vez humanamente hablando, pero la gente lo reconoce y lo empieza a perseguir, le empiezan a llevar las camillas, los enfermos. Y como decíamos el sábado, Jesús no se fastidia, tiene esa misericordia, ese trato. Es muy interesante ver el Evangelio de Mateo, cómo dedica, así como decíamos el otro día, ¿no?, con lo conciso y profundo que es, cómo dedica a explicarnos la gran atención que Jesús tenía con los enfermos. Entonces nosotros también tenemos que pensar como cristianos, y esta es la segunda idea: ¿qué relación tenemos nosotros con la enfermedad? En el doble sentido, como sujetos pasivos, que podemos tener cualquier tipo de enfermedad, molestia o dolencia. Llega una edad en que todos tienen algo y uno no quiere tenerlo, y lo tenés que tener. Por ejemplo, la artrosis, el reuma, no te lo podés sacar. Y la gente toda, cura, monja, laico, todo el mundo dice: ay, padre, ¿sabe qué? Tengo el reuma, bienvenido a mi mundo. Me decía ayer una persona que es mayor que yo, y yo hace un montón de tiempo que tengo reuma. Lo que pasa es que ahora me está molestando más, por artrosis en realidad, me está molestando más porque por el tema del tratamiento y demás tuve que estar mucho tiempo quieto. Mientras más me muevo, por ahora me funciona. Después llega un momento que uno no se puede mover tanto. Entonces, digo, son cosas naturales. ¿Qué relación tengo? ¿Qué valor salvífico le doy a la limitación? ¿Me dejo atender cuando lo necesito? ¿Sé atender al que lo necesita? Eso es el ABC del cristianismo. No les digo por ahí que lean de San Juan Pablo II la Salvifici Doloris, el dolor salvador o salvífico, que lo escribió, una encíclica muy densa que le escribió después de su atentado, que seguramente él experimentó hasta el fondo la limitación, y eso lo dejó después con muchas secuelas hasta el final de su vida, a San Juan Pablo II. Pero sí que todos los cristianos podemos leer rápidamente, si nos acordamos, el Catecismo de la Iglesia Católica, los números del 1503 al 1510, del 1503 al 1510 del Catecismo, y allí vemos dos partecitas, los primeros números, 1503 al 1507 o 6, nos habla de Jesús médico, y después hasta el 10 nos habla de cómo el cristiano tiene que enfrentar la enfermedad cuando la padece, y en la asistencia también a los enfermos, que como bien sabemos también es una obra de misericordia. Pedimos al Señor esta gracia en el día en que también celebramos una santa protectora de las enfermedades del pecho, como Santa Águeda, esta mártir de Sicilia de finales del siglo III, en la persecución de Decio, murió en el año 291 en Sicilia, es patrona de Catania, porque al año siguiente de su muerte parece que hizo erupción el volcán Etna y la gente le rezó a Santa Águeda y la lava se detuvo a la puerta de la ciudad. Desde entonces su fama se extendió por toda Italia. De hecho, la hagiografía de Santa Lucía vemos que le aconsejan hacer una peregrinación a Catania
como muchas jóvenes romanas de su época. Entiendo que también Santa Inés y las que están en el canon de la misa fueron a hacer una peregrinación y a rezar sobre su tumba, como se llaman las tumbas de los mártires, sobre su triunfo en Sicilia. Fue una modelo para las jóvenes cristianas y tuvo una vida, un martirio parecido al de Santa Inés. No digo porque soy párroco de Santa Inés, pero también paso lo aviso. El tema es que el procónsul de Catania la pretendía, ella no quería, entonces la mandó a un lupanar, un poco como a Santa Inés también, que le pasó lo mismo, y no la pudieron corromper. Entonces la torturaron, le cortaron los senos. Por eso también en España, que todas las fiestas, inclusive las de la iglesia, se conmemoran con algún tipo de comida, pastelito, rosca, chocolate, lo que fuera. Hoy hacen las tortitas de Santa Águeda, que son como 2 cenitos, todas las panaderías, una mejor que otra, estas tortitas, pero que recuerdan una verdad importante. Los mártires sufrieron, pero nosotros recordamos que no lo celebramos porque somos masoquistas, porque sufrieron, sino que lo celebramos porque dieron todo por Cristo y dieron todo por los hermanos. La intercesión de Santa Águeda, la intercesión de María y de todos nuestros santos protectores nos ayuden a ser fieles a Jesús, y en esta meditación pequeña que hemos tenido esta mañana de lunes, recordar, ¿no?, el valor del templo como la presencia de Dios en todos lados, pero en un lugar especial, y por otro lado el tema del valor cristiano de la enfermedad en cuanto sufrida y en cuanto nosotros podemos asistir a quien está enfermo. Que el Señor nos conceda dar frutos en estos aspectos. Amén.